Bendiciones nuevamente por aquí, anunciadora de buenas nuevas. Mi nombre es Yasmira Mayor. Bueno, y nuevamente por aquí les quiero compartir sobre una festividad próxima ya a celebrarse a partir del sábado por la tarde. El PESA es una convocatoria que se encuentra en Levítico también 23, pero quiero hablarles sobre su origen. ¿Por qué celebrar PESA? Porque el Señor nos está dando ese mandato de celebrar PESA. PESA es una de las fiestas pertenecientes a la primavera, ¿ok? Es la primera convocatoria y es la primera del nuevo año bíblico, que es el mes que estamos en curso. Este es el mes o mejor dicho, el primer mes del año bíblico. Tenemos un calendario gregoriano por el cual nosotros nos regimos, y verdad, bueno, fue cambiado, esa no fue la voluntad de Dios, pero bueno, ya está hecho. Pero está el otro calendario que es el del Padre Celestial, que es el que está en su palabra, ¿ok? Desde que cuando Él hizo la creación, una de las cosas que decía el Señor era, y fue la tarde, y fue la mañana. Y fue la tarde, y fue la mañana. El primer día, el segundo día, ¿ok? Podemos ver allí que ni siquiera tenía nombre en los días, ¿ok? Solamente el Señor le dio el día al día sábado. Pero ese no es el tema. El tema es el PESA. Y podemos ver que el pueblo de Israel llegó a Egipto y estuvo 430 años en Egipto, donde llegó un faraón que no los conocía y los empezó a oprimir, a que trabajara, los hizo sus esclavos. Ellos fueron los esclavos en Egipto, donde ellos construían los ladrillos, construían casas. Ellos eran los que hacían todas las cosas. ¿Ok? Y cada vez se hacía la cosa más y más fuerte. ¿Okay? Y ellos clamaron al Dios Todopoderoso, porque ellos no eran Egipto. Esa no era su nación. Ellos tenían que salir de Egipto. Era el tiempo. Y esta opresión los llevó a clamar a Dios para que les trajera libertad. Como muchas veces nosotros clamamos a Dios para que nos dé la libertad, para que nos dé la sanidad, para que nos ayude en áreas de nuestras vidas que necesitamos la intervención de Dios, su socorro. Como dice el Salmo 121, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Adonai, que hizo los cielos y la tierra. Él fue el socorro de su pueblo, de esta nación que había quedado cautiva. Sus primeros años, pues no, ellos estaban bien porque ellos son descendientes de Jacob. Jacob, el papá o el padre de José, que fue un virrey en Egipto, ¿ok? Un hebreo, siendo un virrey, un gobernador, después del faraón, era el José. Pero fueron pasando los años, bueno, y se murió José y se fueron muriendo todos, toda esa generación, y vinieron otras. Bueno, entonces llegó un faraón malvado y perverso y quiso oprimir, lo oprimió. Fue tanto la presión que ellos clamaron a Dios. Entonces dice el Señor, ¿de dónde sale PESA? Aquí dice, ¿de dónde sale PESA? Éxodo 12. Éxodo 12. Y dice, habló el Señor a Moisés y le dijo, este mes para vosotros, principio de meses, este mes sea para vosotros el primero de los meses del año, ¿ok? Este mes, el mes en que estamos cursando, este es el primer mes. Y por tal motivo, por la fecha, el día sábado por la tarde comienza la festividad de PESA y los panes sin levadura. Y durante toda esa semana, del 12 o del sábado en la noche, bueno, vamos a decirle 12 para no confundirlo. A partir del 12 al 20 hay una semana para celebrar PESA y la fiesta de los panes sin levadura, ¿ok? Entonces dice, habla toda la congregación de Israel diciendo, el día 10 de este mes, tome cada uno un cordero, o sea, de este mes primero, ¿ok? Tome cada quien un cordero
El día 10 ustedes van a apartar un cordero y lo van a meter en la casa y lo van a cuidar, lo van a alimentar. Pero si las familias fueran muy pequeñas, se pueden unir dos familias para compartir ese cordero. Y ese cordero tenía que ser de 1 año, pues tenía que ser tierno, ¿ok? Sin defectos, sano, no puede tener tampoco ningún defecto. Porque ese cordero estaba representando al Señor Yeshua o Jesucristo. Ese cordero representó al Señor. Por eso que tenía que ser sin defecto. Sin ni cojito, ni cieguito, ni tuerto, nada. Tenía que ser un corderito sanito. ¿Ok? Entonces se unían esas, estoy abreviando porque un poquito, que no lo puedo leer todo. Y dice entonces que lo tendrían encerrado hasta el día 14 de ese mismo mes. Y toda la asamblea de la congregación de Israel lo inmolará al atardecer. O sea, lo iban a sacrificar al atardecer del día 14. ¿Okay? Luego tomarán de la sangre y la pondrán sobre las jambas y el dintel. O sea, esa sangre, el cordero era degollado y ellos tomaban su sangre en un tazón y con ese tazón iban entonces con una rama de hisopo a la puerta, ¿ok? La puerta, y le iban a pintar con la sangre del cordero, ¿ok? Fíjense, todo esto es sombra del sacrificio de nuestro amado Yeshua. Todo esto es sombra, la sangre. Ya nosotros no tenemos que usar sangre de cordero, ahora es la sangre de Yeshua, la que nos limpia de todo pecado y la que nos guarda. Porque las casas que tuvieran con pintadas de sangre sus dinteles de la puerta, esas casas ahí no iba a haber ninguna pérdida. ¿Okay? Porque ¿qué venía aquí? Venía la plaga de los primogénitos. Era la última, la 10ª plaga. Y era la plaga donde iban a morir todos los primogénitos. ¿Y por qué el Señor les manda a hacer esto? Porque donde hubiera un dintel pintado con la sangre de un cordero, el Señor iba a pasar y el ángel de la muerte no iba a tocar a las familias que estuvieran dentro. No podía nadie salir de las casas. Esa noche no podían salir, porque esa era la noche de la muerte de los primogénitos. Y si desobedecía, pues tu primogénito también podía morir. Por eso hay que ser muy obediente a las instrucciones y a los mandamientos del Señor. Este pueblo hebreo, ellos hacen lo que les indica Moisés, ¿ok? Porque el Señor le da la instrucción a Moisés para que Moisés se la baje al pueblo. Y él hizo tal y cual como se lo mandó a hacer el Señor, se lo dijo. Ellos también lo hicieron, se unieron en familia, ¿ok? Tomaron cordero sin defecto. La sangre la pintaron sus dinteles. Y vamos a leer otro poquito por aquí a ver qué más le puedo leer. Y él decía, en la noche, ese día el 14, lo iban a tomar el 10 de Abí, ¿ok? O el 10 del primer mes. Y lo iban a apartar, lo iban a cuidar, ¿ok? Y el día 14 lo iban a inmolar, o sea, lo iban a sacrificar, le iban a sacar la sangre y iban a pintar. Porque ese día era el día de la muerte de los primogénitos. Pero también era el día, la fecha de que cuando Mesías, nuestro Mesías, fue sacrificado, fue un 14 también de Abí. El Mesías también entró, representó. Cuando él entró en el asno, en el burrito, a Jerusalén, y la gente aclamaba, y Hosana, el que viene en el nombre de David, y lo glorificaron y lo alabaron, hasta los niños, dice la palabra, que los alabaron. Él venía a su sacrificio, unos días antes de la festividad de Pesa, porque él murió un 14 de abril, un día de Pesa, porque él es el Cordero de Pascua, o el Cordero, mejor dicho, la palabra correcta es Pesa.
La Pascua tiene otras connotaciones que es muy usada, pero la palabra original, verdadera, es pesa. ¿Y qué significa pesa? Pesa significa pasar por alto. ¿Qué pasó cuando volvamos otra vez para atrás para Egipto? ¿Qué pasó cuando iba delante el Señor? Porque dice la palabra que el mismo Señor iba a pasar. El mismo Yeshua, el mismo Señor iba a pasar. Y el ángel venía con él, el ángel de la muerte. Y por supuesto que donde estaban los dinteles pintados con la sangre del cordero, ahí no ocurrió ninguna pérdida. Nadie murió. Pero los primogénitos del pueblo de Egipto, incluyendo el primogénito del faraón, incluyendo los primogénitos de los animales, todo primogénito, incluso en una casa pudo haber muerto dos primogénitos, el papá, el hijo, que eran primogénitos y murieron los dos. Fue una noche de mucho dolor, llanto, ¿ok? Pero el pueblo hebreo, que tenía sus dinteles pintados con la sangre, ahí nada ocurrió. Entonces, fue pasado por alto. Pesa, ¿qué significa? Pasar por alto. Fueron las casas de Gosén, donde habitaban los hebreos, fueron pasadas por alto. La muerte no tocó a los primogénitos, como pasó con los egipcios. ¿Ok? Podemos ver aquí la tipología, la sombra de nuestro Señor Yeshua. Él fue ese cordero que fue inmolado, que fue muerto. Pero aquí se originó esta festividad. Este es el origen de la festividad. Y el Señor dice que dice en el versículo 14, dice, os será día memorable. La festividad de Pesa es un día memorable y lo celebraréis como una fiesta solemne a Jehová por vuestras generaciones, por estatuto perpetuo lo celebraréis. Y no es una fiesta para los judíos, es una fiesta que el Señor manda a celebrar para todo aquel que en Él crea, ¿ok? Para todo aquel que estudia su palabra, que cumple con sus mandamientos. Es para todo. Es un mandato del Señor, igual que el Shabbat. No son cosas especiales para un grupo de personas. No. Para todo aquel que es hijo del Señor. Celebremos la muerte, sepultura y resurrección de nuestro amado Yeshua HaMashiach. Bueno, y ya seguimos. Así que ya pronto vuelvo otra vez. Solo que no quiero hacer largos estos videos. Y aquí, bueno, corto aquí, seguimos en unos minutos. Así que el Señor me los bendiga y me los guarde. Y atento para seguir compartiendo algo más. Así que bendiciones.